Bienvenidos a los webinars de los jueves organizados por el broker IC Market. Espero que se encuentren muy bien. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Julián. Bien, comenzamos el webinar de esta semana. Cualquier información contenida en este seminario web no debe ser interpretada como un consejo o recomendación de inversión y solo se va a presentar como material educativo. La agenda de hoy, order blocks en Forex, que es un order block bajista y los order block alcistas. Presentado por Federico Ortiz. Order block en Forex. ¿Qué entendemos por un order block? Primero, debemos saber que los order block también son zonas importantes de liquidez. Bien, primero que nada, son zonas de liquidez. Pero en diferente sentido a lo que son, por ejemplo, las piscinas de liquidez. Ese es otro tema que ya vamos a tratar. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que en estas zonas también se las denomina zonas de oferta o demanda o bloques de órdenes. ¿Bien? Es donde hay millones de órdenes pendientes y listas para entrar al mercado. ¿Bien? En estas zonas de ofertas o demandas, o también llamado order block, dejan las instituciones, los bancos, los fondos de inversiones, los big short, grandes órdenes pendientes. ¿Qué quiere decir? Que si el precio, por ejemplo, va subiendo, sale de un balance, el precio sube, ¿y qué hace nuevamente? Genera un retroceso, que es lo que comúnmente conocemos. En ese retroceso, va a ir a buscar un orden de bloques para activar las operaciones pendientes de estas instituciones, ya sea de los bancos, ya sea de los fondos comunes de inversión, ¿bien? De empresas muy importantes, ¿bien? Dejan sus órdenes listas para cuando venga el precio, las active y el precio salga disparando hacia la dirección que obviamente tenía anteriormente de hacer el retroceso. ¿Bien? Existen distintos tipos de order block. En esta clase vamos a ver lo que son los bearish o los order block bajistas o los bearish, los order block alcistas, los bullish. También vamos a ver los mitigation, los breaker, los vacuum block, los rejection block. Hay un montón, pero estos son los más importantes. En esta clase vamos a ver lo que son los bullish y los bearish. Los order blocks en Forex. Los order blocks son comportamientos del mercado donde se aplican órdenes de bancos e instituciones. ¿Bien? Los bancos e instituciones son los que mueven el mercado de Forex. Así que los traders minoristas, o sea, nosotros, deben saber que las instituciones, deben saber qué pretenden hacer las instituciones dentro del mercado. ¿Bien?
es importante aprender a leer sus huellas. ¿Dónde hay un bloque de órdenes para nosotros unirnos a los movimientos o tratar de encontrar esos bloques para nosotros unirnos a esos movimientos de los grandes bancos? ¿Bien? Cuando el precio toca un bloque de órdenes, es probable que haya un movimiento agresivo y el precio salga disparando, ya sea hacia la baja o hacia la alza. ¿Qué es un order block? Los bloques de órdenes son zonas de oferta y demanda, que ya lo hemos hablado recién. Básicamente, ¿qué es una oferta, una zona de demanda? Es una zona donde el precio llega y empieza a subir. O sea, hay mucha demanda. Los precios empiezan a subir. ¿Qué pasa con una zona de oferta? Cuando el precio llega a una zona alta, el precio cae. ¿Bien? Los bloques de órdenes son órdenes pendientes. Simplemente eso. Son órdenes pendientes de las grandes instituciones. Vamos con el order block alcista, también llamado el bullish. El order block es, por ejemplo, la última vela bajista antes del movimiento alcista. Bien, si es la última vela bajista, ¿por qué se llama bullish? Porque estamos esperando que el precio reaccione al alza y que nos dé una oportunidad de compra. Bien, acá por ejemplo tenemos un gráfico donde el precio cae. Tenemos un movimiento bajista. ¿Qué sucede? Que en algún momento dado el precio comienza a subir con movimientos limpios. Bien, tienen que ser movimientos limpios y sobrepasar a la última vela bajista. Si este es el movimiento bajista, nosotros vamos a tomar la última vela del movimiento bajista una vez que el precio haya subido y la haya eliminado. Bien, en este momento se subió con un movimiento limpio. Mientras más limpio sea el movimiento, o sea, muchas velas, mejor va a ser el order block. ¿Cuál va a ser nuestra vela a tener en cuenta? La última bajista para la compra va a ser esta vela que está acá. Esta fue la última vela porque después comenzó un movimiento bajista. ¿Qué sucede? El precio volvió a buscar, a rebalancear los precios. ¿Y qué pasó? Subió. Bien, vamos a explicarlo de otra manera más simple. Supongamos que tenemos una estructura. Siempre a favor de la estructura. Nosotros tenemos que identificar el fractal. Vamos a identificar el fractal. Acá el precio venía cayendo y dejó una vela roja. Después de esta vela roja, comenzó la subida. ¿Bien? Cuando comienza la subida, acá el precio genera lo que es un máximo y acá un mínimo. Supongamos que acá hubo una baja. ¿Qué está pasando? Que el precio está formando altos más altos. Bien, nosotros, los order block alcistas, va a ser nuestra última vela roja después, anterior al movimiento alcista. ¿Y cuáles son los puntos importantes? Que nosotros vamos a trazar, vamos a tomar la vela
completa. Supongamos que tenga mecha. Nosotros vamos a determinar las zonas importantes de este bloque de órdenes. Primero que nada va a ser la mecha superior. Otro importante va a ser la apertura de la vela, otra de los puntos críticos. La apertura y la mecha de la vela. Esa la vamos a denominar como nuestra primera zona de reacción. ¿Bien? ¿Cuál va a ser nuestra segunda zona de reacción? Va a ser el 50% de toda la vela. ¿Bien? Suponiendo que yo tomo toda la vela y este sería el 50%. Bien, entonces esta sería nuestra segunda zona importante, denominada la fair value. ¿Bien? ¿Cómo denominamos a la primera zona? Se llama punto proximal. Y la segunda, punto distal. ¿Bien? Este bloque de órdenes es donde las instituciones, en esta vela se dice que hay órdenes pendientes. ¿Qué quiere decir? Que cuando el precio retrocede, puede reaccionar a esta zona y salir disparado hacia arriba. Si no reacciona en punto proximal, puede reaccionar en el 50%, que son las entradas por excelencia, y directamente el precio sube con fuerza, porque hay millones de órdenes pendientes esperando que el precio rebalancee, tome liquidez y suba con fuerza. ¿Qué pasa si hay una vela que cierre por debajo del punto del 50%? Se dice que ya el order block ha perdido fuerza. ¿Bien? O sea que ya directamente no trabajaríamos con el order block y posiblemente nos saque por stop loss. ¿Dónde va nuestro stop loss si nosotros entramos en compras? Por ejemplo, acá. El stop loss va en esta zona de aquí. Bien, ahí iría nuestro stop loss. ¿Qué pasa nuevamente? El precio genera un impulso. Genera nuestro nuevo impulso, neutralizando máximos anteriores. Y acá ya conocemos lo que hemos aprendido muchas veces, que es la estructura de mercado. Nuevamente, ¿qué hace el precio? Buscamos la última vela roja, suponiendo que fue acá, e iniciamos el proceso nuevamente. Buscamos la vela, trazamos su 50%, su punto proximal y su distal, y buscamos operación. Estas son zonas muy sensibles del precio. ¿Bien? Importante las velas a tener en cuenta. Supongamos que el precio viene bajando, las velas que hay que ignorar. Supongamos que el precio viene bajando y deja esta vela. Ya hemos visto que esto es un martillo invertido y de repente comienza su subida nuevamente. Nosotros, si aparece esta vela, o sea, un martillo invertido, no le vamos a dar importancia. Nuestra última vela importante va a ser esta.
Entonces, de aquí nosotros tomaríamos nuestras zonas críticas. ¿Bien? Lo que haría el precio posiblemente es que suba, baje, reaccione por ahí, hace esto. Y se vaya en una compra. Nosotros estaríamos entrando en una entrada básicamente muy sniper. Bien. Esta sería la vela martillo si aparece al final de nuestro movimiento bajista. No deberíamos de tenerla en cuenta. Nuestro bloque de órdenes es la vela anterior a esta formación de patrón de vela. ¿Bien? ¿Qué otra vela podemos encontrar? Tenemos esta vela, que sería el martillo, y después de esa vela empieza el movimiento. Acá sí podemos tomar todo lo que es la vela considerando que tenemos mecha. Y el 50% de la vela. Bien, entonces nuestras entradas podría ser aquí. Y nuestra segunda entrada podría ser el 50% de la vela. Bien. Importante cuando aparecen estas formaciones. Otra formación que van a encontrar es que si el precio viene bajando y forma un doji o deja una vela con unas mechas muy largas, un doji por ejemplo, y después de ahí comienza el movimiento. Bien, cuando aparece un doji, directamente nuestro orden nuestro bloque de órdenes es la vela anterior, con cuerpo. Con nuestras zonas importantes de reacción y nuestro 50% de la vela. Bien, estos serían lo que serían los bullish. ¿Por qué? Porque el precio sube, baja, reacciona, quizás dejando una mecha, y luego se activan las órdenes de los institucionales, de los bancos, de los fondos de inversión. Son millones de órdenes y el precio sale disparado. ¿Bien? El order block bajista, también llamado el bearish. En esta ocasión vamos a tener en cuenta la última vela verde previo al movimiento bajista. ¿Bien? Lo mismo que el order block alcista, nada más que ahora lo que vamos a buscar es la vela verde. Supongamos que tenemos estructura. Tenemos una estructura bajista. Recuerden que todo esto lo tienen que buscar en estructuras.
impulsos y retroceso. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? Que acá va a haber un movimiento, va a haber un retroceso. Va a haber un movimiento alcista. Y en un momento dado, vamos a hacer las mechas. En un momento dado, el precio comienza a bajar. Importante que esta vela, si es mayor a la vela a la última vela verde, previo al movimiento, en este caso, este bajista, este movimiento ya se tiene que haber desarrollado. Bien, si es un movimiento limpio, mejor. Entonces, ¿dónde va a estar nuestro order block bajista? Va a ser la última vela previo al movimiento bajista. Vamos a tomar toda la vela con una herramienta que ya les voy a mostrar, y esa herramienta le va a desplegar el nivel 50. Esta sería una de las zonas. La primera zona importante es la mecha y la apertura. Esta sería la apertura de la vela, el recorrido de la mecha y el 50% del cuerpo de la vela. El precio, ¿qué va a hacer? Va a volver y es probable que reaccione y se desplome. O si no reacciona en la primera zona, es probable que reaccione en la segunda y se desplome. Bien, ya si una vela cierra por encima del 50% de nuestra fair value, o sea, este sería nuestro 50% de la vela, ahora el punto proximal está acá abajo y el punto distal está acá arriba. Bien, acá arriba iría nuestro stop loss, por encima de este nivel. Ahí iría nuestro stop loss y acá irían nuestras entradas. De esta manera nosotros entraríamos al mercado utilizando los order blocks. ¿Bien? Esta sería la teoría básicamente básica de los tipos de order block. ¿Bien? Ya existen otros tipos de order block que cuando rompe este order block ya aparece después lo que es el mitigation. El mitigation es cuando hay instituciones que tienen que arrastrar el precio a este order block de acá para poder cerrar en break-even. Bien, pero ese es tema para otra clase. De esta manera, nosotros trabajamos siempre con la estructura, buscando las últimas velas de los retrocesos, las últimas velas de los retrocesos, en este caso, alcista, una vela alcista, previo al movimiento limpio. Mientras más limpio el movimiento, mejor va a reaccionar este order block para ir a buscar el siguiente impulso bajista, donde acá, en esta zona del 50% o en el punto proximal, están las órdenes pendientes de las instituciones, bancos o fondos comunes de inversión para tomar ganancias, o sea, una zona de oferta, y arrastrar el precio hacia la baja. Bien, estas serían zonas de oferta. Esta sería una zona de oferta. Bien. Venden caro, básicamente. Venden a un buen precio para que el precio siga bajando. Bien.
las velas a tener en cuenta. Importante las velas a tener en cuenta. Como por ejemplo, si aparece un movimiento alcista y aparece un doji, obviamente tenemos nuestro movimiento. El doji lo vamos a ignorar y vamos a tener en cuenta la vela anterior como nuestra zona de entrada. ¿Qué hace el precio? Posiblemente venga, reaccione a punto proximal y se caiga. Si no reacciona a punto proximal, quizás reaccione al 50% de la vela y se caiga. ¿Bien? O sea, la vela doji la ignoramos. ¿Qué otra vela podría aparecer? Puede aparecer un hombre colgado. Y después se caiga el precio, movimiento limpio. No vamos a tener en cuenta al hombre colgado. Bien, la vela anterior va a ser la vela la que le prestemos atención. Sacamos el 50% de la vela. Punto próximo. Y listo. El precio puede volver, reaccionar a proximal, caerse. Si no reacciona a proximal, ya sabemos que puede reaccionar a nuestra zona de entrada por excelencia, el 50%. Bien. Importante la vela del hombre colgado. ¿Cuál otra vela puede aparecer? Puede aparecer nuestra estrella fugaz. De ahí el movimiento cae. Acá sí la vamos a tener en cuenta. A las mechas superiores la vamos a tener en cuenta. Por lo tanto, tomamos toda nuestra vela, suponiendo que sea esa, sacamos nuestro punto proximal, que es la mecha y la apertura, y el 50 que más o menos queda por esta zona. Lo que podría llegar a ser el precio, es venir, reaccionar aquí y caer. De la misma manera, podría ir al 50%. Varias veces les he dicho que si el precio vuelve, ¿qué puede pasar? Reaccionar al 50% y caer. ¿Bien? De esa manera vamos a encontrar lo que son los order block en el mercado. ¿Alguna pregunta con respecto a la teoría? Leo las preguntas al chat. Buenas noches, Heidi. ¿Por qué las velas antes del martillo si la definición es la última antes del impulso? No entendí la pregunta. Sí, ideal serían, Alejandro, las velas de cuerpo. Las velas de cuerpo serían ideales. ¿Qué temporalidades podrías buscar? Y buscarlas en temporalidades altas. Altas temporalidades. Bien. Por ejemplo, en DH4 tenés buenos order block. Ahora vamos a ver unos ejemplos de gráfico para determinar unas zonas de entrada. Recuerden, todo esto siempre se basa siguiendo la estructura del mercado. O sea que no lo pueden buscar al azar por ahí
si no hay una buena estructura. También lo pueden buscar en M15. Hay gente que trabaja en M15. ¿Funciona en M15? Funciona en M15. Pero siempre buscando la estructura. Y ahora vamos a combinar con los OTES. ¿Qué quiere decir? Que combinamos los order block con los niveles de Fibonacci. ¿Recuerdan los niveles de Fibonacci que usamos en la clase de análisis de mercado? Esos niveles de Fibonacci que están en el 70,5, el 79, el 66. Bueno, esos son OTES. Esos niveles que yo uso cuando hacemos las clases o analizamos y detectamos entradas casi precisas, son porque se combinan, son niveles que detectan order block. Esos niveles que trabajamos o cuando yo envío los análisis al grupo de WhatsApp, les envío siempre el Fibonacci y los niveles y la estructura, ¿sí? Les marco el recorrido. A veces esos niveles son niveles importantes, también tienen el 88, que marcan el order block, que está en confluencia con el OT, los serían Optimal Trade Entry, y directamente entramos. O sea que serían retrocesos bastante profundos. Como pueden observar, es la última vela roja o la última vela verde. O sea que estamos trabajando en retrocesos profundos. ¿Bien? Acá entendía José, ¿por qué la vela antes del ¿por qué la vela antes del martillo? Porque la del martillo tenemos una mecha y hay hay reinyección de capital. Entonces es importante, por ejemplo, si es un martillo, ¿qué ha pasado? Han subido el precio, han inyectado capital, por lo tanto hay liquidez ahí. En cambio, en un hombre colgado, en un martillo invertido, no. Lo mismo con estrella fugaz. ¿Qué pasa? Ha dejado una mecha superior alta, pero porque ha habido inyección de capital. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es de nuestro interés. Vamos a ir a los gráficos. Antes que nada, el equipo de IC Market le da las gracias por haber participado en este webinar teórico. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde se suben las clases y pueden verla la cantidad de veces que quieran. También ahí se pueden ver las clases de análisis de mercado. O sea, básicamente lo que todos los lunes analizamos el mercado, buscamos entrada. No sé si la mayoría estuvo cuando el lunes pasado, todas las cantidades de entradas que dimos en vivo, se dijo, entremos acá, si quieren entrar acá. Obviamente todo bajo su propia responsabilidad. Bien, esa decisión la toman ustedes. Básicamente se hizo aplicando la teoría de la estructura de mercado, los order block, los OTs. Bien, si quieren pertenecer al grupo de WhatsApp, tienen mi número personal aquí, pueden enviarme un mensaje, seguirnos en Facebook e Instagram. Bien, acá tienen el nombre del canal de YouTube para poder ver las clases y ver los vivos. Un comunicado importante, el lunes no tenemos clase de análisis de mercado conmigo, lo van a tener con Laura el lunes y el miércoles va a ser conmigo. Bien, cambiamos por esa semana el día. Vamos a los gráficos. Recuerda que también se pueden aplicar para estructura, ¿sí? Para ruptura de estructura.
Pueden buscarlo en la temporalidad que ustedes deseen. Acá, bueno, tuvimos una pequeña entradita que llegó a nuestro nivel justo. Aprovechamos una noticia. Fue una entrada ideal. Bueno, ¿qué pasa? Supongamos que quieren trabajar en una hora, o si no, en H4. Yo trabajo más en H4. ¿Qué pasa? Miren acá. Miren esto. ¿Qué es lo que tenemos acá en este mercado? Esto es válido para cualquier temporalidad, pero presten atención. Yo lo que siempre hago es siempre marcar el recorrido del precio. Mostrar la estructura del precio. Para que veamos cómo funciona. Bien. Presten atención acá. Nosotros estamos en tendencia bajista en este momento. Y aparte porque tenemos ruptura de mínimos. Es importante eso, que aprendan a detectar la estructura. Y la ruptura de mínimos. ¿Bien? Entonces podríamos decir que este nivel es un nivel que está haciendo un máximo cada vez más bajo, un mínimo cada vez más bajo. O sea que estamos en presencia de un posible cambio de tendencia. Lo que hablaba Dow. Ya vimos la clase de Dow. Bien. El precio hizo un retroceso previo al movimiento limpio. Miren, este movimiento fue limpio. Entonces, miren, acá tenemos un ejemplo. ¿Qué parece? La última vela es un doji. ¿Y qué les había dicho? Que esa vela a mí no me interesa. Tengo una vela anterior grande, la tengo. Previo a un movimiento que formó un mínimo más bajo, importante eso, que forma un mínimo más bajo, porque si se queda acá en el rango, si se queda al mismo punto, estaríamos hablando de un rango, y nosotros no queremos rango, nosotros queremos estructura. Bien, entonces sí, ese movimiento rompió este mínimo y nos dejó un orden. ¿Con qué herramienta voy a trabajar? Podemos usar la cuadrícula de Gann. Y voy a tomar toda la vela. Toda la vela previo al movimiento. ¿Qué más puedo trabajar? ¿Qué puedo poner una línea ahí? Y miren dónde el precio cuando volvió, dónde reaccionó. En punto proximal y el precio cayó. Bien. Importante. Siempre este sería el bloque de órdenes. Acá, ¿qué había? Órdenes pendientes. ¿Qué pasa, profe? ¿Usted lo detectó en H4? Bueno, ustedes pueden entrar en H2. Ahí. Si el precio hubiese roto con fuerza, entonces nuestra entrada podría haber sido en este punto. Pero ¿qué pasó? Fue en punto próximo. Y el order block fue detectado ¿en dónde? En la temporalidad de H4. Veamos acá. Este ya pasó. Bien, entonces, ¿qué será? Un bearish, un order block bajista. Miren acá. Acá el precio también tiene estructura. Y miren qué limpio que está acá esto. Tenemos un movimiento bajista, donde la estructura es totalmente alcista, ¿sí? Porque esto viene subiendo. ¿Y qué pasó? La última vela, previo al movimiento limpio, fue esta. Pero acá hay un problema, que esta vela tiene muchas mechas.
Pueden, si quieren, tomarla. Ahora, si esta mecha es más grande que el cuerpo, tiene 18 pips aproximadamente, y el cuerpo es básicamente casi lo mismo. ¿Qué pasa? Si nosotros tomamos esta vela, ignorando que tiene una mecha, o sea, si la mecha fuese mucho más grande, o sea, si fuese más mecha que cuerpo, la tenemos que ignorar, como esta. Esta no nos servía. ¿Bien? Esta no nos servía. Porque era más mecha que cuerpo. Acá más o menos está equilibrado. Es una mecha igual que el cuerpo, podemos tomarla. ¿Bien? Y miren qué pasó. O si no, podrían tomar esa, pero ya se estarían yendo también, a ver. Podrían tomar esta también, si no quieren tomar esta, que esta tiene mucha mecha superior, muchas. Serían todas martillos, básicamente serían todas martillos invertidos, entonces no nos servirían. Podrían tomar esta mecha, esta vela, podrían tomarla si quieren, ya que es una de las velas que sí nos funciona, que tiene cola superior, tiene más cuerpo que mecha, podríamos haber tomado esta vela. Bien, si no, se podrían haber quedado con esta que está acá. Bien, de todas maneras, ¿qué pasó? Si hubiésemos tomado aquella o esta, miren cómo el precio vino a rebalancear este movimiento. ¿Qué pasó en nuestros puntos críticos? Tanto el 50% como el 0 cerró por encima de esta zona, o sea, nunca cerró por acá abajo, y el precio subió. Bien, pero ¿qué es importante? ¿Qué es importante de todo esto? Ahora, si trazamos un Fibonacci, veamos un Fibonacci desde acá hasta acá. Miren esto, miren esto. Acá posiblemente esté el 79. Pero miren cómo el 66, miren cómo el 79, los niveles que yo uso, están en confluencia con el orden block que decidimos, con el bloque de órdenes que decidimos tomar. ¿Por qué no tomamos ese? Porque tiene mucha mecha, mucha mecha, mucha mecha. Vamos a tomar este que tiene más cuerpo que mecha y tiene una mecha inferior. Esta me gusta. Me gusta, me gusta. Bien. Y miren, cuando yo trazo un Fibonacci, cómo el nivel 79 está en confluencia con el 50% de la vela. Y no solo eso, el 66% está en confluencia con punto distal y el 70% también, miren, fue reaccionado, que seguramente, bueno, es esta mecha que está ahí. De todas maneras, nuestras zonas es esta y esta. Si hubiese una mecha, quizás todos los niveles estarían en confluencia, entonces yo acá podría haber tomado una entrada. ¿Hasta dónde? ¿Dónde es el stop loss? Si yo hubiese entrado acá, hubiese sido hasta ahí, hasta el último máximo, y el stop, miren por ahí, cortito, por debajo del 1 o de punto distal. ¿Bien? Pero siempre, vamos a recordar siempre, tiene que haber una estructura. Tiene que haber estructura en el mercado. Si no hay estructura, entonces ya tenemos un problema. Miren acá, el precio ¿qué pasa? Hace esto, pum. Y genera básicamente un falso rompimiento. Pero miren lo que teníamos acá. Un pequeño retroceso.
que si yo hubiese tomado GAN, ahí donde reaccionó, en nuestra zona de liquidez. Ahora, si yo trazo un Fibonacci, miren nuevamente lo que sucede. 61. El 66 está cerca. Miren el 79, cómo se alinea con la parte inferior de la vela. El 70 casi que se alinea con el 50%. Nuestro nivel 61 es donde el precio reaccionó y se fue al alza. ¿Bien? Siempre buscando la estructura. Nuevamente, ¿qué hace el precio? Hace un máximo más alto. Eso es importante, que la estructura se pueda ver. Si no, lo van a empezar a buscar en cualquier lado. ¿Qué pasa? Básicamente, bueno, acá el precio, este es una velota. ¿Sí? Una velota, no podríamos trazar, es una vela muy grande. Sinceramente, esta es una vela de liquidez. No deberíamos tomar estas velas tan grandes. ¿Bien? No lo recomiendo porque básicamente si lo tomamos bueno, lo que pasó acá es que llegó al mismo nivel. O sea, sobrepasó. Básicamente este no hubiese sacado por stop. A no ser que hubiésemos tenido un stop por ahí, de última. ¿Sí? Pero básicamente acá la estructura como que se rompió. Tendría que haber reaccionado en todo caso acá, que el precio no superó y el precio se devolvió prácticamente y pudo habernos sacado. Quizá no nos sacó. Quizá tuvimos que esperar todas estas horas para poder encontrar nuevamente un máximo más alto. Y buscar la última vela. Acá ya el movimiento, si ya tomo todo este impulso, tienen que tener en cuenta de dónde a dónde van a tomar su impulso. Es importante eso, su origen y su final. Porque si empiezan a buscarlo por acá, obviamente se van a perder. Entonces, el fractal empezó acá y terminó allá. Entonces, ¿dónde vamos a buscar esa vela? Básicamente, al final del impulso. ¿Qué pasa? Que acá también, ¿qué hay? Acá hay un balance. Es un pequeño rango que se forma. Sin embargo, yo puedo tomar esa vela, la más grande de todas. Y nuevamente, el precio reacciona ¿en dónde? En puntos próximos. ¿Bien? Y ahora, ¿dónde comienza nuestro fractal nuevamente? Miren acá. Acá el precio sube eliminando esta vela, pero no elimina a este máximo todavía, pero se vuelve. Es importante que seguimos en la estructura alcista, por eso estamos buscando los order block alcista. Puedo tomar esta. Y nuevamente, ¿dónde reacciona el precio cuando rebalancea? Otra vez, punto proximal. Y nuevamente genera un impulso. De esa manera, también lo vamos combinando con los niveles de Fibonacci. Desde acá,
hasta acá. Y miren lo que sucedió. El precio incluso directamente reaccionó en Fibonacci, dejó la entrada, volvió a retestear una de las zonas de Fibonacci, que fue la del 61, y subió. ¿Alguna pregunta? Sí, se es considerado Fibonacci, Santiago. Sí, básicamente aplican en todos los órdenes. ¿La sesión influye? Sí, dependiendo de qué temporalidad analices. Claro, una vez que termine, cuando empiece el retroceso, reconocemos el orden. Tenemos que reconocer la estructura. Una vez que reconocemos la estructura, que está comenzando el retroceso, y si hay estructura, vamos a buscar el orden. Hernán, podés entrar en una temporalidad inferior, H2, por ejemplo. Cerrar la vela en H2 y buscar tu entrada. Espera que o sea, la operación no termina hasta que el precio te saca. Si el precio te saca, tu operación termina. Si el precio ni siquiera tocó el stop loss o estuvo a 2 pips y después se fue, es mejor no tocarlo porque a veces pasa muchos. Buenas noches, saludos desde Perú. Hablaste de un grupo de WhatsApp, ¿nos puede compartir la invitación? Sí. No utilizo volumen. Sinceramente, el volumen está muy manipulado últimamente en Forex. Bueno, les dejo el número. Ahí está, número para todos, pueden escribir ahí, para los que son nuevos, lo están. Mira, podés trabajar agresivo cuando Horde Block, ¿sí? Quizás no esperar confirmación, quizás directamente cuando llegue le metes la orden. Por eso se llaman entradas sniper. Una vez que lo identificaste la estructura y sabés que hay un Horde Block ahí y es un movimiento muy limpio, podés o arriesgarte directamente, entrar agresivo o esperar que haya una mecha de rechazo. Si hay una mecha de rechazo en una temporalidad baja o hay alguna o dos mechas de rechazo, entonces entra. ¿Sí? La idea de los order block es que son entradas rápidas, o sea, directamente toca y entramos. Hay muchos que dejan órdenes pendientes, o sea, hacen lo mismo que los institucionales. Dejan la orden pendiente ahí, cuando toque se abre y entran sniper. Básicamente estarían haciendo lo que hace una institución. Hay veces que el order block no funciona y lo que sucede es que el precio termina rompiendo. Ahí lo que hacemos es el mitigation. ¿De acuerdo? Ese ya es otro concepto de order block. Puede testear más de una vez. Puede funcionar hasta 2 veces. Ya una tercera lo dudo. Si ya va a querer romper, va a ir a romperlo. Directamente va a ir a eliminar el order block. A veces ni reacciona. A veces reacciona 2 veces, una vez, 3 lo dudo. Bueno, lo importante de esto es que tiene que haber estructura. Si no hay estructura, entonces
no nos es útil. Como acá, última vela del movimiento bajista. Tenemos una estructura bajista, eso se puede ver. Ahora, ¿cuál es la última vela? La última vela, esta es la última. Y miren, reaccionó. El cuerpo cerró por debajo, obviamente, de nuestro punto 5. Y se cerró por encima, ya quizás acá, si hubiesen puesto el stop muy cerca, yo lo hubiese puesto ahí, realmente. Si lo hubiesen puesto ahí al ras, lo hubiese sacado, pero si lo hubiesen puesto ahí, tendrían que haber esperado en H4 que cerrase y ¡boom! Se cayó. Pero siempre la estructura, ¿eh? Bueno, acá nunca llegó. Por ejemplo, acá tenemos un pulso, retroceso, sería acá. Siempre tiene que existir esto, miren, se lo voy a marcar con... Se lo voy a marcar con una línea. Tiene que existir esto. La N. La N, ¿sí? Incluso también lo pueden combinar con soporte y resistencia, ojo, ¿sí? Por acá tendrían una estructura. Acá lo sacó, si hubiesen tomado esta zona como orden. Pero este nunca lo fue a buscar. Si pueden observar, el precio fue, hizo un pequeño retroceso, siguió subiendo, cayó, y después en algún momento fue a testear este orden lo que estaba acá y se quedó andando un rato largo y hizo un nuevo movimiento impulsivo. Acá también hubo, a ver, un movimiento. Bueno, acá nunca llegó, así que. Pero siempre tiene que haber una estructura. Acá directamente ya ni busquen porque no hay estructura. Acá sí hubo un momento dado. Pero lo ideal es que haya estructura. Mira, a ver acá, veamos si hubo una reacción, por ejemplo. Miren acá, la estructura se puede ver, ¿sí? Se puede ver. Acá no llegó, pero lo volvió a ver y cuando llegó, cayó. Incluso se paró, este que estaba acá, funcionó varias veces, hasta que en algún momento dado, por eso les digo, miren, acá ya funcionó una, dos veces, ya la tercera no funciona, ¿sí? Ya acá como que este order block fue utilizado, ya sabían que habían órdenes acá, órdenes ahí, y seguramente lo que iban a hacer es volver a colocar otra orden, y resulta que ya fueron a cazar los stop loss que habían acá arriba, ¿sí? Entonces, también es todo de acuerdo a la estructura, ¿sí? Es todo de acuerdo a la estructura. Recuerden, si quieren utilizar Fibonacci, pueden usar Fibonacci. Ya acabamos de comprobar que con Fibonacci se nos verifican estos puntos, o sea que nos dan mayor seguridad, siempre y cuando trabajemos con Fibonacci y la estructura. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Vamos a atacar. Primero, estructura. ¿Sí?
ya sea bajista o alcista. Eso no puede faltar, nunca puede faltar. O sea, si también le llaman las tendencias, ¿sí? 2. La fractalidad. Sabemos que siempre trabajamos con fractalidad. 3. Fibonacci. ¿Bien? Y 4, podemos trabajar con los order block. Esa sería nuestra checklist. Ahora, los plus, o sea, las señales, más que nada las filtraciones. Filtros. Pueden usar un RSI. ¿Sí? Son filtros, nada más. Son como para darle un poquito más. O 6. Una media móvil, si quiere. ¿Sí? Pero siempre la estructura, como primero y principal. Después la fractalidad, Fibonacci y después el orden. Se fijan si acá está sobrevendido, sobrecomprado. Eso lo pueden trabajar con algún Fibonacci. ¿Sí? Acá, en este caso, en esta estructura. No, este no. Pueden utilizar acá los filtros también. Por ejemplo, en esta zona estaba sobrevendido. Me gusta. ¿Sí? Acá, bueno, no llegó. Pero también podríamos darle como que es casi que se sobrevendió. Acá también, acá nuestro fractal mayor también sobrevendió. ¿Sí? Buscamos el order block, buscamos el Fibonacci. Y vamos a filtrando con respecto, ya les he enseñado cómo se usa el RSI, que no tienen que estar observando cada oscilación que hace. Nosotros o sea, el interés está en cierto punto, o acá abajo o acá arriba, siempre acorde a la estructura. Entonces, ya les voy a enseñar los OTs, que son los Optimal Trade Entry, combinado con los Order Blocks, que se busca en los mínimos, o los Order Blocks que se busca en los máximos, y después combinarlo con filtros si ustedes quieren, con una media móvil. Si no les gusta esa media móvil pueden poner otra. Otra que funcione, miren acá funcionó, ahí. Acá tenía un order block. Esto estaba sobrevendido, se estaba apoyando en la media. Bueno, y así pueden ir armando su estrategia. ¿Alguna pregunta? Dejarlo pendiente es colocar una orden en cierto precio y cuando llegue el precio se te activa sola. Capaz que estás durmiendo y se te activó sola. ¿Cuál es la razón lógica? Es porque hay órdenes pendientes de las grandes instituciones. Es simplemente eso. Son precios seductores para esas instituciones. Porque también tenés precios institucionales. ¿Bien?
Entonces, ¿qué hacen? El precio vuelve, activa las órdenes institucionales y vuelve a subir. Serían como que ellos deciden dónde comprar. Básicamente, bueno, vamos a comprar barato. Bueno, vamos a dar una orden pendiente acá, bloques de órdenes, y de ahí el precio se dispara. Es simplemente eso. Acá hay órdenes pendientes. Acá hay una orden de pendientes, muchas órdenes impendientes, por eso puff, se fue para arriba. Estaban las operaciones de los bancos. Por ejemplo, acá había un banco a fondo de inversión que tenían órdenes. En el MetaTrader ustedes pueden poner órdenes pendientes con buy limit o sell limit, seguro lo han visto. Bueno, esto es lo mismo. Los bancos dejan su sell limit ahí, o su buy limit, en esta zona de acá. Cuando viene el precio, se activa sus órdenes y se van hacia arriba. O las instituciones. Entonces acá ponen un buy limit o ponen un buy limit ahí, depende de dónde esté el buy limit, vaya el precio a buscar, se activa y sube. ¿De acuerdo? Lo mismo acá, ponen un buy limit acá pusieron el buy limit, una orden pendiente y se fue para arriba. Acá pusieron el sell limit, en este caso, entonces cayó. La mitigación ya la vamos a ver la semana que viene. ¿Alguna duda? Sí, puede haber, siempre hay una trampa. Siempre hay alguna trampita. Y a veces funciona y a veces no funciona. Eso es lo que pasa con los order blocks. No es algo que siempre te va a funcionar al 100%, pero son de alta probabilidad. Bueno, hemos llegado al final del webinar. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestras redes sociales y nos vemos el miércoles de la semana que viene con sesión de análisis de mercado. Vamos a buscar entradas al mercado y el lunes con Laura. Que tengan una linda noche.